Palacio de Tribunales recibió a más de 3.000 personas durante el Día del Patrimonio. Juicios emblemáticos, actuación de brigadas caninas y actividades culturales se repitieron en las Cortes de Apelaciones del país por el Día del Patrimonio. Corte Suprema ordena a Banco a borrar de sus registros la morosidad de una persona que ya había caducado. En el Día del Patrimonio, más de 3.000 personas llegaron hasta el Palacio de Tribunales, donde fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Los visitantes pudieron conocer el palacio, compartir con ministros, jueces y funcionarios, quienes les entregaron información sobre este recinto, pero también sobre el Poder Judicial. A las 10 de la mañana en punto se abrieron las puertas del Palacio de Tribunales. Cerca de 4.000 personas visitaron durante todo el día el edificio donde fueron recibidos por autoridades y funcionarios del Poder Judicial, encabezados por Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema. Familias de distintas partes de Santiago, incluso de otras regiones, eligieron el Palacio de Tribunales de Justicia para comenzar su recorrido en el Día del Patrimonio 2018. Me impresionó primero que nada el tema estético de la sala. Nunca habíamos estado en un lugar que parecía tan antiguo y nos impresiona también la formalidad del juez y las personas que estaban presentes. Entretenido ver cosas tan antiguas, porque quizás esto en unos años más se va a perder y no lo vamos a poder volver a ver. Me gusta la arquitectura del lugar y es ver lo que me pasaron en clase este año. La actividad contó con una alta participación de autoridades y funcionarios. El presidente de la Corte Suprema recibió en su despacho a varios grupos de visitantes, quienes pudieron conocer detalles de ese salón en la voz de la más alta autoridad del Poder Judicial. Fundamentalmente me interesa lo que se produce con los niños. Al conocer, ellos logran vincularse con las instituciones. Al visitar las sedes de los poderes públicos, lo que ocurre es eso, se integran, tienen un proceso de formación en este sentido, a través de la visita, de ser testigos donde están las sedes institucionales, y eso yo creo que es bueno porque significa un aporte en su formación cívica. Los más pequeñitos disfrutaron de actividades pensadas exclusivamente para ellos. Una de las principales atracciones educativas fue el juicio teatralizado que le robó el escudo al Capitán América, actuado y producido por funcionarios del Poder Judicial, quienes, por segundo año consecutivo, realizaron esta presentación. Nosotros creemos que es importante desde el punto de vista de la educación cívica, que las personas comparezcan, vean nuestro trabajo, asistan a una sala, como es el caso, y también vean los niños más pequeños cómo se imparte justicia con un juicio simulado, que es el caso del Capitán América, que está acá abajo. Creo que es una buena instancia, como te decía, de que todos podamos conocer nuestros palacios, porque tenemos muchos palacios, muchos lugares muy bonitos, y lo mejor es que lo mostramos nosotros, los funcionarios. Entonces eso como que le da el toque, porque lo mostramos con cariño, nuestra casa, esa es la verdad. Durante el recorrido, las personas pudieron acceder a salas de las Cortes de Apelaciones y Suprema, conversar con ministros, conocer cómo funciona el Poder Judicial y apreciar una reja que se conserva del antiguo edificio de la Real Audiencia, donde se hizo la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. En el caso del Poder Judicial, en el caso de este palacio, ha sido admirable, ¿no? Una afluencia, un interés enorme. Y una disposición, apertura, a escuchar, a aprender, envidiable también. A mí me ha dado mucho gusto. He estado toda la mañana cumpliendo la función de compartir con ellos una visión acerca de lo que es el Poder Judicial, los distintos estamentos, las funciones, y de lo que es esto que están aquí viendo ahora, que es la sala de pleno, y el interés es enorme. Por primera vez este año, en la Plaza Montt Varas se organizó un show continuado con grupos folclóricos, la Big Band del Poder Judicial y la presentación de la Brigada Canina de Gendarmería que amenizaron la espera. La actividad finalizó alrededor de las 3 de la tarde con gran aceptación por parte del público, el que valoró la presencia de las autoridades y funcionarios. A lo largo de todo el país, el Poder Judicial recibió a más de 8.000 personas, una cifra importante en la 19ª versión del Día del Patrimonio Cultural de todos los chilenos y chilenas.
La alegría y la cultura se tomaron las distintas cortes de apelaciones del país en un nuevo Día del Patrimonio. Recreación de juicios, presentación de brigadas caninas y muestras históricas fueron parte de las actividades que se prepararon en las distintas jurisdicciones de Chile. Vale. Es un error, yo soy Mol Américo, soy el Capitán América. A morir. En las Cortes de Apelaciones de Arica y Rancagua solo rondó una pregunta durante este Día del Patrimonio. ¿Quién le robó el escudo al Capitán América? Funcionarios actuaron un juicio simulado para enseñar cómo se desarrolla uno real a los cerca de 400 visitantes que congregaron ambos tribunales. El culpable fue el Guasón. En esta oportunidad tuvimos mucha concurrencia de personas y niños y eso nos permitió contar un poco la historia de la Corte. Ha sido bastante entretenido, nos pareció interesante presentar esta obra más lúdica para que los niños entendieran cómo funciona un juicio. Más al sur, en la Corte de Apelaciones de Chillán, otros bandidos, leyenda en nuestro país, fueron juzgados, como ocurrió en 1832. Este tribunal de alzada revivió el juicio a los hermanos Pincheira ante 400 personas. Donde mataron a mi hermano Antonio. Me gustó, creo que, como les dije, fue una buena instancia para que los niños y la gente adulta que no conocía, ya que mucha gente viene por caso nomás aquí, lo pueda conocer y que se haya hecho la representación de los hermanos Pincheira. Me gustó, estuvo buena. Me pareció buena y me gustó porque así voy a aprender más porque como no entendía muy bien de lo que era. Sí, aprendí harto. Me va a servir para el colegio. Una vez que tuve el trabajo, se lo comenté y me dijo que... Fue uno de los casos que impactó por su crueldad y sordidez y más de 4.000 personas lo revivieron en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Es el juicio por el crimen de los tarros lecheros. Ha sido muy emocionante porque yo no pensé que iba a venir tanta gente y tan interesados en lo que hace la judicatura. Rápidamente concurrimos Perdón, señor fiscal, es una máquina vieja, mire, destartalada, oxidada, no sirve para mucho, pero con un golpecito. La Corte de Apelaciones de Antofagasta sorprendió con el juicio Antofagasta Jones y el Mayete Perdido, una historia que enseñó didácticamente la labor del Poder Judicial a los 700 visitantes que llegaron a este tribunal de alzada. Un poco más al sur, pero en la misma jurisdicción, el Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, creado en 1874, realizó un juicio en inglés. Estamos muy contentos de formar parte de este Día del Patrimonio Cultural. Específicamente nuestro objetivo principal fue abrir las puertas del tribunal a la comunidad. Con la intención de volver a su hogar. En Talca, en tanto, la historia de Hansel y Gretel fue la pieza escogida para explicar un juicio a las 200 personas que visitaron el Tribunal de Alzada Maulino. La Corte de Copiapó realizó la simulación del caso Segunda Oportunidad de un joven que cumple 18 años y comete un ilícito. Y eso empezó a motivar a la gente, que luego conoció entonces el trabajo diario de las Cortes con una representación de un juicio en que hubo preguntas después al término. Sin lugar a dudas, una de las atracciones que causó más interés fueron los distintos escuadrones caninos que se presentaron en diversos tribunales de alzada de nuestro país. En la Corte de Apelaciones de La Serena, Concepción y Puerto Montt, brigadas de carabineros y gendarmería demostraron las aptitudes de estos animales para combatir la delincuencia. Queremos mostrar nuestra rica historia. Nuestra Corte de Apelaciones es la más antigua provincia y tiene mucha tradición. Me parece bastante bueno porque no cualquiera tiene la posibilidad de conocer este palacio, que fue construido hace muchos años atrás. Ha venido harta gente, hemos podido tener la oportunidad de hacer visitas guiadas con ellos, que conozcan las dependencias de la Corte de Apelaciones, que conozcan nuestro trabajo. En la Corte de Apelaciones de Iquique, las tortugas ninjas de Carabineros de Chile sorprendieron al centenar de visitantes del Día del Patrimonio. En Valdivia, el Tribunal de Alzada expuso libros históricos y la Corte de Temuco inauguró un museo al aire libre de cómo era una sala de audiencias en 1925. Como Poder Judicial, no solo mostrar acá el edificio que tenemos, sino que cómo nosotros con nuestras expresiones, con nuestra práctica, vamos a través de los años administrando justicia. La gente yo la vi muy interesada,
por qué nosotros conocíamos las causas de primera instancia, explicar el fundamento de los recursos, la posibilidad que sean revisadas las resoluciones de primera instancia, todos muy contentos. La cultura se tomó las Cortes de Apelaciones de nuestro país en un nuevo Día del Patrimonio, una instancia educativa donde el Poder Judicial mostró la labor que realiza para impartir justicia en el territorio nacional. Un sacrificio humano en la década de los 60 en Chile. Eso fue lo ocurrido en Puerto Saavedra durante el terremoto de Valdivia del año 1960. Un grupo de machis lanzó al mar a un niño de 6 años para calmar a los dioses del agua. A pesar de que los responsables fueron detenidos y encarcelados, al tiempo fueron dejados en libertad. En el siguiente fallo histórico revisamos esta historia. Sacrificio humano para restablecer el equilibrio de la Tierra. Ese era el objetivo de la machi Juana Namucura en el terremoto y maremoto de 1960 que azotaron al país. Según su cosmovisión, el rito ancestral era la única manera de apaciguar al dios del agua. José Painecur, un niño de 6 años, fue el escogido. El terremoto de mayo de 1960 en Valdivia marcó 9,5 grados Richter y es considerado el mayor sismo registrado en la historia. Estuvo acompañado por un tsunami con olas superiores a los 10 metros que modificaron la geografía y dejaron más de 2.000 muertos. Luego del terremoto y del maremoto, que asoló buena parte de la costa sur de Chile, particularmente había un lugar, que es Puerto Saavedra, que quedó casi totalmente destruido. Era una situación muy compleja y bueno, las personas que vivían por ahí estaban muy asustadas, de hecho, por esto. Miedo que fundamentalmente se apoderó de los huilliches, un grupo de indígenas que vivía en la isla Huapi, cerca de Puerto Saavedra. Ellos, fieles a su cosmovisión, pensaron que la única alternativa para cesar las réplicas del cataclismo era un sacrificio humano. Es un territorio donde hay una población huilliche bastante grande, ¿ya? Que son las tribus sureñas del pueblo mapuche. Y como sus costumbres y tradiciones todavía estaban muy impetradas, imbricadas, de hecho, dentro de la población, ocurría que hubo gente, digámoslo, de esa etnia que concurrió a sus brujos, o es el nombre que se le da, a sus machis en definitiva. Una machi del lugar habría tenido un sueño que le indicaba que tenía que sacrificar a un niño para calmar las aguas. Y esto en el mundo mapuche, lo de las aguas y de las tierras, tiene todo un componente mitológico bien fuerte, bien intenso, bien profundo. La leyenda sobre las serpientes Kaikai y Tren dicen que eran dos fuerzas que peleaban y que una vez casi provocaron la extinción de la humanidad completa por la subida de las aguas. Eso implica que yo, ante el temor que tenía de que el mar se saliese y tomando en consideración mi cosmovisión del mundo y de que estaban estas pugnas entre estas fuerzas, bueno, yo no se me podía pedir otro comportamiento que el tener el temor de lo que me podía pasar a mí y a toda la población. O sea, todo esto de los ingresos del mar a la tierra, los movimientos continuos y ¿no es cierto?, y la intensidad de lo que fue el terremoto, provocó en las comunidades un estado, ¿no es cierto?, de alteración muy fuerte. El 5 de junio, 15 días después del terremoto, cuando las réplicas aún continuaban, José Painecur Paineo, de 6 años, fue apresado por la machi Juana Namucura y sus ayudantes, entre ellos el abuelo del niño. Según testigos, José suplicaba por su vida mientras era llevado a un risco, lugar donde fue lanzado al mar. Entonces había que hacer un sacrificio para calmar las aguas. Entonces está muy asentado en la cultura indígena, ¿no es cierto?, esta mitología, esta lucha entre el agua y la tierra, y por tanto, a partir de ahí, digamos, se explica esta decisión tan drástica que adoptó la machi, y no solo la machi, porque era un niñatún. Rosa Paineo, madre del niño sacrificado, trabajaba como empleada doméstica en Santiago y al enterarse que su hijo fue víctima del rito ancestral, denunció los hechos. El juez Jorge Oces fue el primero en investigar este caso en el juzgado de Nueva Imperial. El magistrado absolvió a la machi. Y acá lo que ocurre es que el tribunal tuvo en consideración un elemento
elemento eximiente que está en el Código Penal que tiene que ver con la fuerza irresistible. Es decir, hay algo que yo no puedo evitar y por lo tanto a mí no me pueden... O sea, soy imputable, pero hasta cierto grado, no totalmente. Sin embargo, en 1960 los ayudantes de la Machi fueron condenados por el homicidio de José y al cabo de 2 años salieron de la cárcel de Imperial. En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a la editorial Zig-Zag por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. La acción fue presentada por un ilustrador a quien le siguieron publicando sus trabajos pese a que se los encargaron durante la década de los 90. En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a la empresa editorial Zig-Zag pagar los derechos de autor de un ilustrador a quien, durante los años 90, le habían solicitado su servicio y quien, el año 2016, los demandó por ley de propiedad intelectual, ya que en reediciones posteriores modificaron sus ilustraciones y no le dieron el crédito de las obras. La causa se enmarca en el hecho de que el autor, Paulus, presenta una demanda por uso infraccional de su obra, es decir, en este caso eran ilustraciones que se incorporaban en la tapa superior de libros a la editorial Zig-Zag. Y lo que él solicita, en cierto modo, es el cese infraccional de esta conducta y además indemnización de perjuicio. La sentencia se enmarca en el contexto de la Ley 17.336. Esta establece las normas de propiedad intelectual y puntualmente los derechos de autor de ilustraciones como las realizadas por encargo para editorial Zig-Zag. La empresa alega tener mayores derechos sobre las obras que su autor material. El conflicto se produce básicamente en el hecho de que la editorial dice que tiene ciertos derechos y que puede utilizarla de cierta forma y en este caso el autor dice que no tiene dichas autorizaciones. El demandante acusa a la editorial de realizar modificaciones, no agregar su firma a las ilustraciones y de reeditar las obras realizadas durante los años 90 hasta el año 2017. Principalmente, la discusión se centró en la relación del ilustrador con la obra, en determinar si ésta había sido producida por colaboración o por encargo. En su fallo, la Corte Suprema deja claro que es el autor el dueño de la obra, ya que es él quien crea la pieza gráfica. En este caso, la defensa que hizo la editorial Zig-Zag fue decir que esto eran obras en colaboración, es decir, que todos los que trabajaban ahí aportaban algo para la portada del libro. Y en el fondo casi era una idea entre todos. En el caso en concreto, de acuerdo a lo que se dijo en los fallos, el autor es el dueño de la obra, en este caso del ilustrador, del demandante. No hubo un contrato, no se acreditó que existiera un contrato de cesión de derechos de autor, como tampoco un contrato en colaboración, nada, sino que en este caso el autor es el dueño de la obra. La Corte Suprema rechazó la anulación y estableció que la empresa Zig-Zag deberá pagar al demandante una suma de 15 UTM. Un cliente presentó un recurso de protección en contra de diversos bancos por compartir sus datos personales en un registro interno sin su consentimiento. La Corte Suprema ordenó al Banco de Chile borrar la información sobre una deuda castigada y aclarada. Sin su consentimiento, diferentes bancos tenían sus datos financieros privados. Un cliente presentó un recurso de protección contra los bancos Santander, Itaú Corbanca y Chile, asegurando que estos mantenían registros ocultos de carácter clandestino e ilegal de deudores. Se trata de un señor que cree que existe algún registro oculto dentro de los bancos porque él tenía una deuda castigada. La deuda desapareció o al menos desapareció cualquier instrumento ejecutivo por el cual el banco pudiera cobrar la deuda. Pero de repente, mágicamente, va a abrir cuentas corrientes y salta de nuevo esta deuda castigada. Esta persona solicitó la apertura de una cuenta corriente y un crédito hipotecario a diferentes bancos. Estos se negaron argumentando que tenía una deuda histórica a pesar que ya había sido resuelta. Se encuentra con que el Banco de Chile ha estado comunicando a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que existe esta antigua deuda, respecto de la cual, reitero, no tiene forma de cobrarla. Según establece el artículo 9 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y protección de datos de carácter personal, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos. Sí pareciera existir unas malas prácticas o errores del Banco de Chile
en el fondo, de no cancelar datos que debieron legalmente ser cancelados, porque no existía ningún fundamento para que existieran. Los fundamentos son dos. O te autoriza el cliente del banco para que tú mantengas este tipo de datos, o te los da la ley. Podría presumir de que habría una mantención clandestina y oculta de ciertos datos de carácter personal, y estos datos de carácter personal que son relativos a la situación financiera del requirente son absolutamente imprecisos. Asimismo, la legislación establece en su artículo 6 que los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado. Si hay alguna modificación en el comportamiento, en los supuestos de hecho o cómo esa persona se ha desenvuelto en el último tiempo, esos datos que se mantienen en poder de alguna institución deben ser modificados a la realidad actual. A pesar de que en este caso el Banco de Chile señaló que habían borrado los antecedentes del recurrente, la Corte Suprema señaló que se vulneraron sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida privada, a la honra, y que la entidad financiera actuó de manera arbitraria e ilegal, ya que no comprobó que los datos fueran eliminados efectivamente. El máximo tribunal ordenó eliminar los datos de la deuda morosa que tuvo en el pasado este cliente con el Banco de Chile. Los delitos violentos son aquellos que afectan nuestra vida, nuestra integridad física y psíquica. Algunos de estos son castigados con la máxima pena de nuestro ordenamiento jurídico, el presidio perpetuo calificado. En la siguiente cápsula educativa te explicamos cuáles son. Los delitos violentos son aquellos actos ilícitos que vulneran la vida, integridad física y psíquica de las personas. Además, afectan la libertad individual de las víctimas y en algunos casos la propiedad de estas. Son perseguidos por el Código Penal y su pena dependerá de la gravedad de la conducta de quien realiza estos actos. Dentro de los delitos violentos están los de parricidio, homicidio simple y calificado, infanticidio, secuestro, sustracción de menores, lesiones y el aborto. Además, están todos los tipos de robos, ya sea calificados, con violencia o intimidación, robos en lugar habitado y no habitado. Por último, también se incluyen los cuasi delitos cometidos por profesionales de la salud. Algunos de estos delitos reciben la mayor pena de nuestra legislación, presidio perpetuo calificado. Estos son el parricidio, femicidio, secuestro con homicidio o violación, robo con violencia que termine en homicidio o violación, asesinato de un fiscal o defensor público, violación con homicidio y tortura que provoque la muerte de la víctima. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Aroldo Brito, recibió a los miembros de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Esta es la agenda del presidente. Hasta la Municipalidad de Santiago llegó el presidente de la Corte Suprema, ministro Aroldo Brito, para participar en la cuenta pública del Registro Civil. La ceremonia estuvo encabezada por el director de la institución, Jorge Álvarez, quien destacó la modernización y digitalización del servicio que entregan a los usuarios. Somos uno de los servicios públicos que tenemos una mayor cobertura que es muy importante para el despliegue de la administración pública, porque no solo somos registro civil. La máxima autoridad judicial recibió en su despacho a los miembros de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, APRAJUD, quienes presentaron la nueva directiva nacional electa y conversaron sobre temas importantes para la asociación, como la remuneración de los estamentos. También aprovechamos de tocar el tema, ¿no es cierto?, del régimen disciplinario, sistema de calificaciones y, por cierto, también el gobierno judicial y los gobiernos gremiales en la sintonía de trabajar conjunto. El presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, y el ministro del máximo tribunal, Guillermo Silva, fueron invitados a la cena con que la Asociación de Magistrados de Concepción, Biobío y Arauco celebró el Día del Juez. Es una invitación que la recibí con mucho entusiasmo. La Concepción, esta zona, tiene una larga tradición de gremialismo, es una regional muy importante, muy trascendente, de manera que hay mucha historia aquí, hay mucho esfuerzo por este tipo de actividad, así que he venido con muchísimo entusiasmo. A la ceremonia asistió más de un centenar de magistrados y se enmarca en el aniversario número 50 del gremio. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, realizó la cuenta pública 2017 del Ministerio de Justicia.
A la ceremonia asistió el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, junto a la fiscala judicial Lía Cabello y la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic. La actividad también contó con la presencia de diversas instituciones y fundaciones relacionadas a la justicia en el país. 6 fueron los ejes centrales que determinó el Ministerio de Justicia para el periodo 2018-2022, entre ellos el trabajo cooperativo con el Poder Judicial. Nos hemos propuesto fortalecer la cooperación con el Poder Judicial a través del intercambio de experiencias para llevar adelante propuestas de reforma legislativa que han sido comprometidas en esta cuenta pública en temas civiles, vecinales, penales o de procedimientos para los nombramientos de los jueces y los notarios. Nos interesa particularmente fortalecer a través de estas medidas la independencia de nuestro Poder Judicial. El esbozo que nos ha hecho el Ministro de Justicia en su presentación, yo creo que está en perfecta coincidencia con los criterios que está manifestando la Corte como las cuestiones más esenciales. Hay una preocupación por la reforma procesal civil, que es una cuestión básica, pero al mismo tiempo también hay una preocupación por los sistemas alternativos, precisamente al Código Procesal Civil que se espera. A la oficina del presidente llegó el general de Justicia de Carabineros de Chile, Juan Carlos Gutiérrez, quien acudió para saludarlo. Ambas autoridades conversaron temas en común de las instituciones. La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Ana Cienfuegos, junto a una delegación de jueces, consejeros técnicos y el director zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, visitó las dependencias de la Teletón con motivo de sus 40 años y para estrechar sus lazos de colaboración en diversas actividades. Bueno, yo creo que para nosotros en general ha habido como iniciativas aisladas de colaboración con la Teletón, aisladas y más institucionales, pero por lo menos yo creo que me puedo comprometer desde este momento de parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel a hacer una buena campaña para la campaña. Bueno, claro, este año para nosotros es sumamente especial. Este es el año donde celebramos 40 años desde la primera campaña, en 1978. Este año queremos hacernos un regalo, tenemos este lema, el regalo de todos, regalo de nosotros a la sociedad, a Chile y de Chile hacia nosotros también, porque gracias a la confianza que tiene todo el país en nosotros existimos y tenemos la posibilidad de servir a todas las personas, todos los niños y adolescentes en situación de discapacidad. La visita se realizó en el marco de la celebración de los 40 años de la Teletón y contempló un recorrido por el edificio, más la participación de la presidenta y su delegación en una clase de musicoterapia junto a los niños y sus madres, actividad de la Unidad de Terapias Artísticas Creativas. Hasta acá la revisión de las noticias. Como siempre agradecemos sus comentarios, compartir nuestros contenidos. La invitación es a que sigan visitando nuestras plataformas digitales, en especial el sitio www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.